bien. Durante estas dos últimas clases que hemos tenido, hemos estado hablando de lo que es el adverbio, ¿ok? Como podemos notar en la pizarra, el adverbio es la parte invariable de la oración que se puede modificar o complementar, ¿no? Básicamente lo que es el significado del verbo, del adjetivo y de otro adverbio o de toda una oración. Como por ejemplo, llegué bien con debemos despertarnos temprano. ¿Existe una modificación en la oración? Obviamente que sí, sobre todo en el significado. Ahora, semánticamente, el adverbio va a expresar circunstancias de lugar, como de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de duda, entre otros, y tiene como función, en el contexto oracional, servir de complemento circunstancial, lo cual significará que puede responder a preguntas, como dónde, cómo, cuándo o cuánto. ¿Ok? Así vamos a identificar lo que viene a ser nuestro adverbio. Entonces, ¿qué pasa? Que identificando nuestro adverbio, tenemos que tener en cuenta que se va a caracterizar por ser morfológicamente invariable en género y número. Por ejemplo, esos pantalones son muy feos y esa falda muy bonita. No expresó ni número ni género, ¿ok? Ahora, para poder estructurar muy bien lo que viene a ser nuestros adverbios, tenemos que entender cuáles son los tipos de adverbio. Para eso, creo que nosotros ya tenemos conocimiento que pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. La pregunta es, cuando hablamos de adverbio de lugar, estamos hablando de que el significado de lugar van a expresar circunstancias espaciales. Por ejemplo, abajo, adelante, adentro, adonde, acá, ahí, allá, alrededor, enfrente, entre, fuera, lejos y sobre. ¿Ok? Recuerden que si expresan circunstancias espaciales, un claro ejemplo de una oración es que podemos decir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa podemos decir? María trabaja lejos. ¿Qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué nos decía que nos indica el adverbio de lugar? Que expresan circunstancias espaciales, espacios, ¿verdad? Entonces María trabaja lejos, estamos hablando de un espacio donde ella está trabajando. ¿De aquí hasta dónde? Bueno, indica que lejos, cambió un significado. Porque podríamos decir, perdón, podríamos decir que María trabaja en el Callao y desde su localidad o desde mi localidad el Callao estaría muy lejos. ¿Correcto o no es correcto, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, entonces, como decíamos en el principio, el adverbio modifica muchas veces el adjetivo y entre otro tipo de detalles o circunstancias o significados en la oración. Entonces, en vez de colocar María trabaja en el Callao, María trabaja lejos. Ahora, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de que expresan circunstancias temporales. Circunstancias temporales. ¿Qué quiere decir? ¿No? Hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, ya, nunca, ahora, enseguida, todavía, aún, recién, ocasionalmente, anteriormente. ¿Por qué? Porque van a expresar algo que va a pasar en un breve momento. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir aquí como oración? Necesito que me llames ya. ¿Dónde vamos a poder encontrar este adverbio? En ya. ¿Por qué? Porque está expresando ¿qué cosa? ¿Qué cosa decíamos hace un momento? Que expresa una circunstancia temporal. Entonces, si yo me doy cuenta y analizo, ¿a qué hora pide que a qué hora está pidiendo que lo llamen? Ahora, ¿verdad? Ya, ya, ya es de ahorita, muy bien. Entonces, esto es nuestro adverbio, porque he expresado una circunstancia temporal de lo que requiere o necesita, expresando una solicitud.
Pero cuando hablamos de modo, estamos hablando de un adverbio de modo, es cuando indica cualidades modales o matizan las del adjetivo, como adrede, así, aún, aprisa, bien, claro, despacio, ligero, mal, rápido, regular, similar, apasionadamente, elocuentemente. Esto, recuerden que matizan. Cuando estamos matizando, estamos usando un lenguaje muy formal. Por ejemplo, ¿qué oración podríamos implementar? La siguiente. Esta fue mi peor caída en bicicleta. ¿Dónde podríamos encontrar el adverbio de modo? Modifican o matizan en peor. ¿Ok? Peor. Muy bien, excelente. Porque dice, esta fue mi peor caída en bicicleta. ¿En dónde ¿Cómo fue tu caída? Peor. Pero si lo modificamos, podríamos decir claramente, me acabo de chancar en bicicleta. Pero como estamos hablando de matizar, y matizar muchas veces es arreglar una oración o que no suene muy grotesco o grosero, podríamos modificar la palabra peor en un adverbio, ¿verdad? De modo, indicando que esta fue su peor caída en bicicleta. Y no fue la más desastrosa, no fue la horrible caída de bicicleta. Entonces encontramos otra modificación de adverbio. Ahora, cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de que expresan modificaciones cuantitativas, como apenas, mucho, poco, algo, nada, muy, harto, demasiado, medio, mitad, bastante, más, menos, suficiente, excesivamente. Entonces, aquí ya me pregunto, ¿qué oración puedo modificar aquí? Si podemos poner una modificación que sea cuantitativa, ¿no? Que exprese cantidad. Entonces, hicimos mucho ejercicio. ¿Dónde puedo encontrar mi adverbio de cantidad? En mucho. Muy bien, mucho, excelente. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Porque hicieron mucho, bastante ejercicio. Muy bien, porque hicieron mucho, ¿verdad? Entonces, obviamente, modificaríamos la palabra y podríamos decir hizo bastante, ¿no? Entonces, ya encontramos un adverbio de cantidad. Y cuando hablamos de afirmación, profesor, cuando hablamos de afirmación es cuando se utilizan para afirmar o sostener una idea. Como sí, cierto, ciertamente, claro, bueno, claramente, seguramente, efectivamente, acertadamente, evidentemente, naturalmente, desde luego y por supuesto. Entonces, ¿qué oración yo podría decir aquí que me exprese un adverbio de lo que en realidad sería un adverbio de afirmación? Y podríamos poner, seguramente lograrás tu meta. ¿Dónde podríamos encontrar el adverbio de afirmación? Muy bien. Seguramente. Excelente. Correcto. ¿Por qué? Porque está afirmando que va a lograr, ¿qué cosa? Una meta, muy bien. Y cuando hablamos de negación, simplemente tenemos en cuenta de que se utilizan para negar una información. Como no, nunca, jamás, tampoco, nada, ni siquiera, ninguno, ninguna o para nada. Entonces, ¿qué oración podría aquí ya yo brindar? Por ejemplo, no me gusta tu actitud. ¿Cuál es mi adverbio? No. Muy bien. No. Porque está negando, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien. Cuando hablamos de duda, ya sabemos que aquí estamos expresando incertidumbre o una duda, como es el tipo de adverbio, ¿verdad?
como acaso, quizás, tal vez, posiblemente, eventualmente, aparentemente. Entonces, como expresa duda, podemos decir posiblemente, acaso, quizá. Y la oración que podríamos implementar aquí es, por ejemplo, Luis posiblemente no venga hoy. ¿Quién no va a... ¿Quién posiblemente no va a venir hoy? Luis. Muy bien, muy bien. ¿Dónde voy a expresar dónde está expresa mi duda en la oración? Posiblemente. Correcto, correcto, muy bien, muchachos. Entonces, no es complicado. Esto es adverbio, duda. Adverbio, negación. ¿Qué más sigue? Adverbio, afirmación. Y afirmación. Muy bien. El siguiente es adverbio, De cantidad. cantidad. ¿Qué más hicimos? Adverbio. De modo. Muy bien. De modo. ¿Qué más tenemos? De tiempo. Adverbio de tiempo. Y Por adverbio. último, bueno, porque ese es el primero, es del lugar. Muy bien, de lugar. Muy bien, entonces copiamos estas oraciones por favor, como ejemplos. Y teóricamente es lo que tenemos que aprender de los adverbios. Recordar y repasar siempre que un adverbio puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Y que sobre todo van a reemplazar a la oración. Muchas veces van a matizar, muchas veces van a negar, muchas veces van a afirmar, otras veces van a expresar una duda. Y hay que estar muy pendientes a que a todos los ejemplos de todos nuestros adverbios no se repiten, porque cada uno tiene una función adecuada en lo que se debe expresar correspondiente a los adverbios en las oraciones. ¿Ok? Así que, bien, teóricamente es todo lo que tenemos que aprender el día de hoy. Vamos a copiar estos ejemplos.